Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro. Con Josué Sánchez. A día de hoy estamos viviendo una de las muchas pandemias que el ser humano ha experimentado a lo largo de toda su historia. Esta no es la primera y posiblemente no será la última. La Organización Mundial de la Salud advirtió en septiembre del año pasado, en el año 2019, que el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbraba peligrosamente en el horizonte. El informe decía lo siguiente: enfermedades propensas a epidemias como la gripe, el SARS, el ébola, el Zika, la peste, la fiebre amarilla y otros son precursores de una nueva era de brotes de alto impacto y propagación rápida que se detectan con mayor frecuencia y son cada vez más difíciles de manejar. El riesgo de propagación de infecciones crece debido a factores como la falta de acceso a servicios básicos de los países pobres, la sobrepoblación mundial, el cambio climático y las migraciones, en referencia al trasiego de personas de un país a otro. Para mitigar esos riesgos, la Organización Mundial de la Salud decía que había que tomar una serie de medidas urgentes a nivel global. Y por supuesto que estas medidas no se han tomado y han pasado varios meses donde esa advertencia, por cierto no muchos meses, pues se ha cumplido. Nos encontramos viviendo ahora mismo esta pandemia de COVID-19 que ha hecho estragos y que lo sigue haciendo a nivel mundial. En España parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Dios quiera que esto no repunte, que tengamos conciencia ciudadana, que no nos relajemos, que sigamos actuando con responsabilidad y más nosotros como Iglesia. También que el gobierno pueda hacer una gestión eficaz, oremos por el gobierno, no estemos criticándolo. Y pidamos que Dios dé sabiduría al hombre para encontrar una vacuna y que todo esto acabe pronto. Hasta cierto punto todo lo que estamos viviendo ha sido un shock para todos. Nuestra generación nunca había vivido algo parecido. De hecho, yo creo que muchos ni sabían lo que significaba la palabra pandemia, porque nunca habíamos vivido algo así, algo parecido, tan de cerca, con tanta repercusión global. Sin lugar a dudas, esta pandemia por COVID-19 está trayendo y va a traer graves consecuencias y repercusiones a la economía mundial, con todo lo que eso conlleva. Bueno, aún desconocemos, yo creo que no somos plenamente conscientes de la magnitud que esto puede llevar, que pueda alcanzar, de los problemas o los sacrificios que esto va a traer a nuestras familias, a nuestros países. Pero obviamente el panorama no pinta demasiado bien, nos tenemos que preparar. No es un panorama muy alentador y no es momento de ser ilusos, sino ser realistas, ser prudentes y ser precavidos. Y bueno, esto es obvio, no hay que ser ni economista ni muy inteligente para darse cuenta de algo así, ¿no? Pero lo cierto es que no somos la primera generación que vive cosas difíciles. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, encuentra en ella guerras constantemente, pandemias y algunas peores que la que estamos viviendo, epidemias, hambre, crisis económicas. La tragedia, el dolor, el sufrimiento y la muerte han sido siempre compañeras de viaje del ser humano desde que entró el pecado en nuestros corazones, tras la caída en el huerto del Edén. Así que lo que estamos viviendo hoy no es algo diferente a lo que ha sido habitual en la historia del ser humano. Pero al venir de tiempos de bonanza, de tiempos tranquilos, de cierta seguridad, de bienestar general, es como que todo esto nos ha pillado muy de sorpresa. Y no quiero transmitir un mensaje pesimista, un mensaje desalentador con todo esto. No se trata de eso. De hecho, quiero hacer todo lo contrario. Mi deseo es transmitir un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de aliento, para que aprovechemos el tiempo que nos ha tocado vivir. Pido que el Señor nos ayude a discernir los tiempos que nos tocan vivir y que los podamos enfrentar de su mano, de la mano de nuestro Señor. Como dice en su palabra, que Dios nos dé sabiduría, para que seamos entendidos en los tiempos y para que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Hay un proverbio popular que dice: un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Las tormentas y la adversidad son absolutamente imprescindibles para generar cambios en las personas, en la sociedad, en el mundo entero y también, por supuesto, como no, en la Iglesia. Y hace falta. Las grandes crisis encierran las mayores oportunidades y así debemos verlo. Una vez alguien dijo
bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Y es que la gracia a veces viene envuelta en desgracia. Quizá la desgracia que estamos viviendo hoy sea el motor de la gracia que necesita este mundo. Y con esos ojos tenemos que verlo tú y yo como discípulos de Cristo. Así tenemos que verlo como su iglesia. Hay algo en lo que pensaba y reflexionaba en todos estos días, y es el hecho de que nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que vivimos, es por casualidad. Yo tengo la plena convicción de que nada ocurre por azar, porque de hecho si así fuera, Dios no sería soberano, y eso no lo concibo. Este es el tiempo que Dios ha permitido que vivamos, y desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos escogidos para vivir este momento, para vivir esta hora. Dios ya pensó en nosotros en la eternidad pasada y dispuso que naciéramos justamente en este periodo de la historia. Él pensó en ti y pensó en mí y dijo, estos van a ser mis instrumentos para darme gloria en el siglo XXI, para predicar el Evangelio en el año 2020. Tenemos el grandísimo privilegio de ser sus escogidos, de ser su iglesia en esta hora, y tenemos una gran responsabilidad por delante, pero también una gran oportunidad de brillar en este mundo, en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad, en un mundo asustado. El Señor necesita una iglesia sin miedo. Y para esta hora hemos nacido tú y yo. Es la hora de los valientes, es la hora de que la iglesia sea realmente iglesia. Es la hora de ser sal y luz más que nunca. Tú y yo tenemos un propósito que cumplir. En Hechos 13:36 dice que David, el rey David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. De esta misma manera, tú y yo somos la apuesta de Dios para esta hora. Y déjame decirte algo, somos una apuesta ganadora. Sí, ¿y sabes por qué? Porque Dios nunca pierde. O si quieres escucharlo de otra manera, Dios siempre gana. Jesús le dijo a Pedro, en una conversación muy interesante, le dijo, Pedro, yo soy la roca y mi iglesia está fundamentada sobre esa roca que soy yo. Por tanto, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Déjame que te lea Romanos 8, de los versículos 28 al 39 para que veas algo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasemos ahora al versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, somos más que vencedores, hemos sido escogidos, tenemos la garantía de la victoria en Cristo. Y no porque nosotros seamos algo muy especial o capaces por nosotros mismos, sino porque Cristo mismo garantiza esa victoria en ti y en mí. Él es el que da la cara por nosotros. Él es el que guía a su iglesia. Él fortalece a su iglesia. Él cuida a su iglesia y Él le da la victoria a su iglesia. ¿Por qué lo hace? Por amor y para la gloria de su nombre. ¿Y no te da gozo pensar en esto, hermano? Hace unos días me venía a la mente la historia de Esther, que posiblemente conozcáis. Ante la amenaza de destrucción de la raza judía en la tierra de Babilonia, cuando estaban en el cautiverio en el siglo IV a.C., bajo el gobierno del rey Asuero, que era el rey de Persia, Dios usa a una muchacha hebrea, una joven muy bella, para que llegase a ser reina y así, llegado el momento, poder ser un instrumento de Dios para preservación de los judíos.
Dios de una manera soberana usó a Esther con un propósito específico y todos los planes diabólicos se fueron al traste. ¿Por qué? Porque Dios gobierna, Dios tiene el control de absolutamente todo y Dios ha decidido, así como a Esther, usarnos a ti y a mí para cumplir sus propósitos. Déjame que te lea Esther, capítulo 4, 13 al 16. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Gloria a Dios que Esther estuvo dispuesta a lo que fuera para cumplir con su propósito. Ella entendió que para esa hora había nacido. Jesús, en su última semana en Jerusalén, delante de una multitud, dijo lo siguiente. Juan 12:26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Queda claro que de la misma manera tú y yo hemos llegado a esta hora por designio de Dios y con un propósito, que su voluntad se cumpla por medio nuestro. Una de las cosas que ha hecho esta pandemia en la Iglesia en todo el mundo es que ha traído una cada vez mayor sensación de que estamos a las puertas de la venida de Cristo, por lo menos en líneas generales. Obviamente hay gente que cree en esto, hay otros que no, y hay diferentes líneas de interpretación respecto a las profecías de los últimos tiempos, porque es un tema que es bastante difícil ponerse de acuerdo en él, es un tema difícil de interpretar en la Biblia. Lo cierto es que, aunque hay cosas que se han cumplido y que se están cumpliendo ahora, hay profecías que aún tienen que cumplirse, hay cabos sin atar. El capítulo 24 de Mateo ha estado en boca de muchos en estos días porque en ese capítulo, junto con Lucas 21 y con Marcos 13, encontramos las palabras de Jesús en referencia a los últimos tiempos y al fin del mundo. No voy a entrar a profundizar en ese tema, no es mi idea en este programa, pero solamente quiero destacar una revelación que Jesús nos deja aquí en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que acabamos de leer aún no ha ocurrido. Hay una organización que se llama Gospel for Asia que creó un término llamado Ventana 1040 para referirse a los países que, ya sea por las dificultades socioeconómicas o por políticas gubernamentales, pues no han tenido acceso al Evangelio de ninguna de las maneras posibles. Esta ventana se refiere a las regiones del hemisferio oriental que están situados entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Lo podéis ver en este mapa, y esta ventana, como veis, forma una banda que abarca la región del Sáhara y el norte de África, así como a casi todo el continente de Asia. Aproximadamente 2/3 de la población mundial vive en esa ventana 1040, que son unos 2.500 millones de personas. La ventana 1040 está poblada por personas predominantemente musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos o ateos. Muchos gobiernos de esta ventana 1040 están opuestos a la obra cristiana de cualquier tipo dentro de sus fronteras. Son en su mayoría zonas del mundo con una gran pobreza, con baja calidad de vida, y todo esto combinado con la falta de acceso a los recursos cristianos. En muchos de esos países, de hecho, está perseguido el cristianismo, es donde están matando a nuestros hermanos. Te he hablado del mundo, pero quiero hablarte por un momento de España, nuestra nación. Según una conocida ONG cristiana que se llama Decisión, el nuevo padrón desvela un gran aumento de pueblos importantes sin testimonio evangélico. En la actualidad en España hay 331 pueblos de más de 5.000 habitantes sin iglesia evangélica y que tampoco tienen una iglesia cercana a menos de 5 kilómetros.
Por lo tanto, hay más de 10 millones de españoles que viven en pueblos no alcanzados. Esto según los datos, como digo, de esta entidad llamada Decisión, que fueron actualizados por última vez en abril de 2019. Y este resultado nos demuestra que de los 8.131 pueblos que hay en España, el 92% no tiene iglesia evangélica establecido todavía. Y esto, por supuesto, no quiere decir que no haya llegado el evangelio allí, pero lo que sí es cierto es que da que pensar, porque si somos honestos sabemos que en nuestras mismas ciudades, donde estamos nosotros, hay muchas iglesias. Aquí en Cartagena, por ejemplo, hay muchísimas. Y hay muchas personas aún así que aún no han escuchado de forma clara el evangelio, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Esas buenas nuevas no han sido predicadas a cada uno de ellos. Entonces, imaginémonos en esos lugares donde ni siquiera hay iglesias y posiblemente no haya cristianos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tú y yo tenemos una gran labor que hacer en esta hora. Nos queda mucha tarea, hermanos, mucha tarea por realizar todavía como iglesia, como discípulos de Cristo. Hay muchas personas a las que tenemos que llegar, muchas personas sin escuchar el evangelio. Y para esta hora y para este tiempo hemos llegado tú y yo. Con las tormentas que vengan, con la necesidad que haya, con la oscuridad que se cierne sobre este mundo, tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser luz a los perdidos. Hemos nacido para esta hora hemos llegado. Y mi pregunta es, ¿asumiremos el reto? Necesitamos despertar como iglesia, necesitamos cambiar para cumplir este llamado. Dios mediante estaré hablando de esto en los próximos programas, pero quiero dejarte con esto. Recuerda esto, que no se te olvide, hermano. Es tiempo de que la iglesia sea realmente iglesia. Dios nos escogió para esta hora. Somos su apuesta ganadora y para esta hora hemos llegado.